para mi tierra linda, Santiago de Chuco. Santiago de Chuco es un hermoso pueblo ubicado en una zona alta en el departamento de La Libertad, a 3.120 metros sobre el nivel del mar. Su principal actividad económica es la agricultura y ganadería. También es conocido por ser la cuna de grandes personajes, entre ellos el ilustre poeta y escritor César Vallejo. Tierra linda, Santiago de Chuco. Mahatma Gandhi nos dice: si la muerte no fuera el preludio a otra vida, la vida presente sería una cruel burla. Hoy venimos a nuestro cuento Más allá de la vida y la muerte, un cuento tradicionalista que nos lleva al pueblo de Santiago de Chuco, del autor César Vallejo. Más allá de la vida y la muerte. La obra representa una especie de mundo al revés, sin explicación lógica. Un hijo que regresa a su pueblo a visitar el lugar donde vivió con sus padres. Sin embargo, se siente invadido de muchos recuerdos, en especial el de su madre, fallecida años atrás. En un raro incidente, una señora le dice que tiene en el rostro manchas de sangre. Este suceso lo atormenta y le origina preguntas durante el resto del camino hacia la hacienda. Su sorpresa va en aumento cuando quien le espera con los brazos abiertos es su madre, para quien él sería el muerto. Yo mismo te vi en el ataúd. Superada su sorpresa, él solo atina a reírse con todas sus fuerzas. El cuento tiene un exceso verbal y nos representa una pintura fantasmagórica de un mundo ilógico, inaudito, solo concebible en el mundo interno del protagonista. La figura de la madre invade los versos de Trilce, obra en la que en varios casos aparece como un núcleo central y en otros de manera secundaria, quizá como reflejo del inmenso dolor causado por su muerte. Acaecida en agosto de 1918, un año antes de la gestación de la obra, publicada en 1922. En este poemario a menudo aflora el sentimiento de orfandad ligado a la ausencia materna y al hogar, pero más allá de este elemento biográfico, de las implicaciones de inmadurez y que pudieron adjudicarse al poeta, el tema trasciende estos aspectos y la madre se transforma en el gran símbolo afectivo y de creación. Así también en el pretexto para construir poemas de gran cohesión estética, en los que se logra articular la forma para transmitir las más hondas emociones. A diferencia de Trilce, en Los Heraldos Negros, el tema no tuvo la misma importancia. Según Giovanni Meocilio, en este último la imagen de la madre se muestra unas 10 veces y no exhibe el carácter de angustia que ha adquirido después, aunque sí de tristeza, en el que la figura materna se presenta en ocasiones personalizada en la misma progenitora de Vallejo, en otras personalizada y en algunas más reemplazando a la mujer armada. En poemas posteriores a Trilce, la madre alcanza una gran identidad afectiva y dimensiones cósmicas, con mayor presencia verbal e impersonal. Así lo indican varios de los poemas en prosa y el símbolo Madre España de la obra póstuma. Según hemos observado, los temas se entrelazan unos con otros. Por ejemplo, en los poemas en los que predomina el tema de la muerte, este se combina con el tiempo, la existencia y el dolor. Asimismo, en varios fragmentos, la madre se vincula a la muerte y renacimiento. Por ejemplo, en el poema número 23, el hablante busca la abolición del tiempo para renacer sin los vínculos afectivos de la madre y de la amada. En el poema 27, el miedo a los recuerdos dolorosos está relacionado con la muerte de su familia y de la madre. El desamparo es producto de la ausencia de los padres. En el poema 61, la muerte también aparece unida al hogar, entre otras formas, como la pequeña muerte que deja ver al amante disociada de la imagen materna. En Trilce, el poema 46, es evidente la añoranza de la madre muerta en el ambiente familiar. En este poema, la fuerza de los versos adquiere una emotiva tristeza y se observa la utilización de frases que juegan con el sentimiento de la muerte y de la vida. Todo esto denota la importante presencia materna, no solo en los poemas
en que se trata como tema central, sino en muchos más, en los que se combinan con otros asuntos. En adelante también veremos de qué manera el concepto de madre encierra el prodigio de la vida ligado a la muerte, a través del renacimiento, cuyo fundamento arquetípico radica en cuanto a la unidad del ciclo vital. Los muertos llegan a la tierra, símbolo del útero materno, para volver a nacer. Así la madre constituye entonces la representación de todos los procesos de vida dentro de los cuales se halla la muerte. En los poemas en los que prevalecen símbolos maternales, también aparece la muerte, ya que ambos temas forman parte de las obsesiones del poeta. En los dos casos subyacen los arquetipos primigenios y universales, pues sus ingredientes significativos están presentes en los mitos de origen y se hacen evidentes en el pensamiento del poeta, más aún por el fallecimiento de la madre, quien fuera la fuente de sus evocaciones más felices e intensas, junto al hogar y a la amada, refugio de calidez en medio del sentimiento de desasosiego producidos por la ausencia. En varios poemas de César Vallejo se halla presente el símbolo de la Gran Madre, unidad de vida, protectora y nutricia, que en su escritura se traslada a escenas cotidianas. El poema 18 en la recreación del ritual alimentación, en el que la madre alimenta a sus hijos a la manera de una evocación eurocástica. El pan simboliza el alimento tanto en el plano material como espiritual, y de igual modo en el mito primogénito. La madre representa la armonía de los elementos vitales, la alimentación, el afecto, la protección. La madre es la dadora de vida en su ausencia, y el hablante poético vive en la orfandad y el sufrimiento. En este poema podemos ver la imagen de grandeza que los mitos otorgan a la diosa madre, como protectora y dadora de afecto, es decir, como centro armónico de todos los centros vitales. Y es así que Trilce se transforma en una idealización, o más bien en una revalorización de todas las actitudes que en la convivencia diaria pudieran constituir simples elementos con los cuales los seres humanos se enfrentan al mundo. Sin embargo, la muerte del ser amado impacta de manera profunda en cualquier persona, y más aún en el poeta, que fue dotado de gran sensibilidad. A pesar de esto, Vallejo fue capaz de sublimar su dolor a través de la poesía, y junto a él logró articular la forma para darnos un poema que transmite la emoción de la pérdida de manera honda. El poema refleja que el hablante extraña su hogar, cuyo núcleo es la madre, quien le procuraba y daba amor a través de atenciones nutricias. Veamos el poema. He almorzado solo ahora, y no he tenido madre, ni súplica, ni sírvete, ni agua, ni padre, que en el facundo ofertorio de los choclos pregunte para su tardanza de imagen. Por los broches mayor es el sonido. ¿Cómo iba yo a almorzar? ¿Cómo me iba a servir de tales platos distantes esas cosas? Cuando habráse quebrado el propio hogar, cuando no asoma ni madre a los labios. ¿Cómo iba yo a almorzar nómada? A la mesa de un buen amigo he almorzado con sus padres recién llegados del mundo, con sus canas tías que hablan en tornillos de tinte de porcelana, y viciando por todos sus viudos alvéolos, y con cubiertos francos de alegres tirolinos, porque están en su casa. Así que gracias, y me han dolido los cuchillos de esta mesa en todo el paladar. El llantar de estas mesas, así, en que se prueba amor ajeno en vez del propio amor, torna a tierra el bocado que nos brinda la madre. Hace golpe la dura delusión, el dulce hiel, el aceite funéreo, el café. Cuando ya se ha quebrado el propio hogar y el sírvete materno no sale de la tumba, la cocina a oscuras, la miseria de amor. Desde la primera estrofa, los versos connotan soledad, aquella que produce la ausencia de lo amado, aún con la compañía física de otras personas. La comida existe como materia para saciar el hambre biológica, pero el elemento afectivo, proveniente del hogar materno, está ausente. Para Fernando Salazar Torres,
El poeta peruano César Vallejo es más conocido por sus obras poemáticas que por su narrativa. Incluso afirmó que sus trabajos teóricos sobre la literatura son muy pocos mencionados, por no decir desconocidos por muchos. Entre estos, su estudio sobre el romanticismo, al saber el romanticismo en la época castellana. Trilce de 1922 es uno de sus poemarios más valorados de la vanguardia de César Vallejo. Es sin lugar a duda uno de los 4 a 5 mejores poetas del siglo XX. En el cuento Más allá de la vida y la muerte está presente un tema inquietante: la incertidumbre de la muerte. Varias de las características poéticas que se hallan al igualmente en su prosa, el múltiple significado o significación altera la historia central, radica en un desarrollo y en el descenso de la madre, la protagonista principal. Sin embargo, existe el cambio en el discurso y al mismo tiempo la discusión se transmite al hijo. Bajo esta paradoja, el lector plantea la siguiente pregunta: ¿quién muere? El problema no consiste en suponer o afirmar con certeza si la madre o el hijo son quienes mueren, sino en reconocer el planteamiento literato, cierto elemento propio del cuento fantástico. El protagonista regresa a Santiago, su aldea natal, después de 11 años. Se reencuentra con la familia y en particular con su hermano Ángel. También es evidente el retorno al pasado, la infancia. Esto implica, me parece, una abertura metafísica y psíquica a través del tiempo y del espacio. Pasa varios días en el pueblo y más tarde ocurre un accidente. Atropellan a la madre. En este momento de la narración, todo se da como en el principio de la realidad. Un tópico común de la novela realista, conforme a la descripción y la acción. El evento no deja de ser coloquial. Sin embargo, la acción que registra movimiento o alteración en el ambiente narrativo ocurre cuando el protagonista visita a Ángel. Lo abraza, lo besa en la mejilla. Al día siguiente sale hacia la hacienda. Ahí una anciana le pregunta: ¿qué le ha pasado en su cara? Pues tiene sangre. Este es, me merece, la clave del cuento para comprender el giro que crea un clima luminoso. El sentido de extrañeza, la sangre traspasa a la vida y a la muerte. Intercambia sus convencionales atributos metafísicos. La vida de la madre es la muerte del hijo. Más allá de la vida y de la muerte implica algo superior, metafísico, inexplicable. En todo caso, el valor vida-muerte son marcas indeterminadas para la razón humana. Al final del cuento se basa en el encuentro del hijo protagonista con su madre, quien le cuestiona la presencia en un lugar que le corresponde. Un muerto no puede estar con los vivos. El protagonista tiene 3 encuentros significativos: Ángel, la anciana y la madre. Los 2 primeros serían paseos dentro de la vida misma y el último sería un vestigio de la muerte. La interpretación es la siguiente: el suceso sí ocurre, pero no de forma real.
tampoco irreal, sino memorable, acaso temporal. Es decir, hay un recuerdo que no se explica dentro de la narración, pero que está presente en la locución del autor. La memoria se hace viva, la evocación de algún pasado provoca un viaje que supera las categorías del tiempo y el espacio. Más allá de la vida y de la muerte, es la memoria que expresa algo real y coloquial. La muerte de la madre es real, la muerte del hijo ocurre, pero en el recuerdo, lugar donde la madre cobra vida. Más allá de la muerte, la vida y el amor buscan dar respuestas al gran misterio de lo que llamamos muerte. ¿Hay vida después de la muerte? ¿A dónde van las almas? El autor David Chiat mezcla lo ya conocido con lo nuevo, mediante la investigación psíquica, a través del conocimiento científico y su inspiración espiritual, de sus propias experiencias, esperando que con este trabajo el lector encuentre un significado de la vida, así como resolver dudas e inquietudes. La muerte en la obra de Vallejo, gran parte de los críticos literarios de César Vallejo han advertido en su obra la importancia del tema de la muerte. Esta ha constituido un aspecto central, junto con otras derivaciones de muchas trascendencias, tales como el dolor, la orfandad, el tiempo, la existencia, abordados de una o en distintas maneras a lo largo de su producción poética. El tema de la muerte, con la sola anunciación de los acontecimientos vividos por el poeta. Esta obra nos refleja lo que un hijo siente y hace al enterarse de la muerte de su madre que está lejos, el sentimiento de culpabilidad que siente al saber que no estuvo en los últimos momentos de vida de su madre, al saber que no compartió con ella quizás sus últimos días. Porque como todos sabemos, nuestra madre es nuestro ser supremo, el ser que nos dio la vida, la que nos ha acompañado desde nuestros primeros pasos, la única persona en la que podemos confiar. Ahora, imaginemos qué sería verla de nuevo, sabiendo que ya voló, que ya partió, que ya se fue al cielo. Verla nos va a causar quizás miedo, incredibilidad, pero en el fondo vamos a sentir una alegría inmensa sabiendo que estamos viendo a nuestro amor más supremo, a la persona que más hemos amado en este mundo. Pero sin embargo, siempre nos va a quedar la duda de ¿qué es la muerte? La vida y la muerte es una contradicción que hoy debe considerarse como no científico. Cualquier filosofía que no considere la muerte como elemento esencial de la vida, que no incluya la negación de la vida como elemento esencial de la vida misma, de modo tal que la vida se piense siempre como referencia a su resultado necesario, la muerte, contenida siempre en ella en estado general, no otra cosa que esto es la concepción dialéctica de la vida. Vivir es morir. La muerte no es un hecho casual para los seres vivos, sino que es la consecuencia final de la condición de estar vivo. Aunque es un hecho biológico natural, los seres humanos no nos acostumbramos a este fenómeno. La muerte se manifiesta a través de los vivos. Al mismo tiempo, esa presencia es la única garantía de que los vivos no pierdan su vínculo consigo mismo y con su naturaleza social. Puede ocurrir en circunstancias esperadas o inesperadas. Voces del Perú.